Bon dia. Vols conèixer el Museu de la Universitat d'Alacant? Vols conèixer les seues exposicions, les activitats culturals que desenvolupem? Vols conèixer també i saber què fan les aules culturals, l'aula de teatre, l'aula de dansa, l'aula de música? Doncs a través del programa Diumenges al MUA podràs conèixer-nos i podràs entrar dins del museu per a veure tota l'activitat que desenvolupem. T'esperem, per tant. Gràcies. No hay mayor dolor que el amor. Medea nos hace reflexionar acerca del amor y de cuán destructivo puede llegar a ser. Es una historia a través de la voz de una mujer, de su incapacidad de decisión, ya que Medea es la extranjera, es condenada a vagar por la tierra por ser inservible ya para el reino, ¿no? Es repudiada por miedo y es condenada por ser una mujer inservible. La propuesta de Medea es una Medea nórdica, donde todos son lobos. Nos lleva a Olden, Noruega, donde Medea se cubre con la piel de una loba y se rodea de otros lobos y otras lobas. Todos somos animales, venimos del animal y somos lobos, somos manadas y somos Medeas. No tinc d'altra cosa. Sense fer mal a ningú, fuig a mi. I si es ve damunt una guerra doble? S'afanaria a tots. M'aterrís el poder del sceptre. Ves amb compte, Jason, no vulguis desitjar-lo. Vaja! Tu no m'has estimat mai, veritat? Mai. Miserable. Malparit. Et vas aprofitar de la meua innocència. Tu has provocat la seva amor per a poder ficar-te entre les cames de la teua reina. No al·ludis que és el teu amor de pare. Què volies que fera, Negar-me? Creu m'hauria matat. I a mi els nostres fills. No em prengues per una simple, Jason. Tots dos sabem que això no és cert. Eres el seu millor home, el seu bé més preuat. Mai hauria prescindit de tu. No tractes de... No em puges, dona! Calla't i ves-te'n d'una vegada! Des de la coral de la Universitat d'Alacant feia molt de temps que no teníem l'oportunitat d'actuar davant d'un públic o de fer alguna gravació, d'estar junts i assajar i fer música. L'obra que vos presentem és un medley del Fantasma de l'Òpera. Aquest medley junta 6 peces d'aquest musical d'Andrew Lloyd Webber i és un arregle de l'arreglista Ed Dostoyevsky. Esperem que gaudiu d'aquesta obra. Hablar solo es una actividad que los humanos hacen desde pequeños. ¡Lo conseguí! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Bravo! No eres un coche
paso del tiempo, las personas no dejan de hablar solas, pero sí se cohíben de hacerlo en público. Mire, señor director, que sea la última vez que vuelva a faltarme el respeto delante de mis compañeros de oficina. Así de claro, ¿eh? Y si piensa ponerme de patitas en la calle, ya nos veremos en el juzgado. Que ante todo está la dignidad de una. Y a usted parece importarle un pito que una lleve más de 40 años en esta empresa que usted heredó de su papaíto. Y que por eso se cree que puede hacer con sus empleados. Sin embargo, muchos expertos afirman que no hay que dejar de hacerlo, porque es un buen ejercicio para recordar, animarse y comprenderse. ¿Se cree usted que no me he dado cuenta, Lleva mirándome el culo y las tetas desde que entré por primera vez por esa puerta. ¡Para la galera, sí! ¡Pasen! ¡Buen día! En plena vorágine adolescente, un grupo de jóvenes intenta crecer en medio de un bosque cada vez más hostil. En un instituto que podría ser cualquiera, es complicado echar raíces. El estrés, la ansiedad, el miedo a decepcionar, las inseguridades no permiten parar para reflexionar sobre lo que les rodea, sobre lo que les pasa corteza adentro. Un otoño tormentoso y demasiado frío encoge sus tiernas ramas. De repente, como siempre, un rayo hace astillas las certezas. Este es un espectáculo dirigido a los jóvenes, a sus familias, al profesorado, una función en la que los personajes evidencian su falta de herramientas emocionales para tratar algo tan fundamental
como la muerte. Molts animals les passa quan passen per un trauma. Davant la por a allò desconegut, adopten actituds que, per la seva apariencia desnaturalitzada, pareixen radicals, però en realitat tenen un sentit crucial per a l'evolució de l'individu. S'anomena adaptació. ¿Qué? Sí, vale, eso está muy bien, pero lo que sí que sabemos es que Bruno no es un animalito, y que en clase no se puede estar así, que, Bruno, ¿puedes ir a tu sitio, por favor? Venga, Bruno, ¿Sí? seca. Ya está en el babón. Pero tía, déjalo que camele, tío, chavales, camela. Eso, se está cameleando y adaptando y disfrutando, déjalo. Sí, bueno, primero de todo, lo siento por este pequeño altercado, sí, para comenzar. Hoy tenía preparado para vosotros una clase sobre vocabulario de gastronomía de Brasil. Ya sabéis, bacalao, frijoles, maracuyá, caipiriña... Profe, ¿vamos a dar las caipiriñas? No, es que no me dejan daros caipiriñas. Vamos a dar vocabulario de caipiriñas, pero es muy importante, es cultura de Brasil. No, eso está pendiente, ¿eh? Sí, pero eso lo vamos a dejar. ¿Cuándo lo vamos a dar? Lo daremos otro día. ¿Y hoy qué vamos a dar? El Festí de les Bèsties es una obra del aula de danza contemporánea de la Universidad de Alicante, con música compuesta por Marcel Noll y representada por la orquesta de la misma universidad, con su director, Tobias Gossman, una colaboración entre ambas aulas en la que la música y la danza se combinan en un mismo escenario. La obra está inspirada en un gran baile de palacio, donde las y los intérpretes entran para bailar al son de la música. Bailan unos con otros, se intercambian de pareja, y poco a poco se adentran en un viaje dionisíaco donde se encuentran todos en un estado de embriaguez, lo que les permite entregarse a sus emociones y con ello al subconsciente más profundo, desatando la energía que les permite llegar al clímax, donde danzar es un gran placer.